La bondad o hacer el bien no suele ser una tarea fácil, aunque en todas las culturas ensalzan como valor el altruismo. En nuestra época los héroes oscuros o los malvados tienen un innegable atractivo. Hoy queremos analizar en clave filosófica por qué para la especie humana es trascendental que pensemos en los demás antes que en nosotros mismos. ¿Qué es exactamente hacer el bien a los demás? Lo vamos a debatir con Jorge de los Santos, pensador y artista plástico, y también con Mónica Esgueva, coach, economista y autora, entre otros, de Mensajes para el Alma. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Buenas tardes. Bueno, de entrada, ¿cómo intentamos ayudar a los demás hoy en día? Bueno, yo creo que habría que primero hacer una aclaración, y es que dentro del ser humano tenemos las semillas para el bien y las semillas para el mal. Tenemos la semilla para la agresividad y la violencia y también la semilla para el altruismo. Entonces, depende de nosotros cuáles de las dos facetas es la que alimentamos. Esto ahora y antes. Ha habido momentos en los que, momentos particulares a lo largo de la historia, en los que ha habido mucha oscuridad porque hemos alimentado ese ego que busca solo la supervivencia, y cuando es así se ve a los demás como enemigos o como competidores. Entonces eso lo que hace es que fomenta mucho la parte más negativa, más oscura del ser humano. Cuando nosotros fomentamos la positiva es la que nos lleva a intentar ayudar. En esos momentos también de la historia, que todavía los hay, desde luego, que hay mucha oscuridad, ahí es donde tiene mucho sentido que aparezcan figuras como Jesucristo, como Buda y como tantos otros que vienen a traer luz para salir un poco de esta oscuridad. Entonces, ¿por qué ahora es diferente? Yo creo que esto es una de las cosas que tenemos que debatir hoy. ¿Qué es lo que cambia y por qué hay tanta más ayuda, digamos, o más profesiones de ayuda? Yo voy a dejar ahí el interrogante para que podamos, quizá, en el transcurrir del debate, poderlo debatir. Yo creo que más que figuras, que es el caso que ensalza Mónica, y que además es necesario que haya figuras siempre, sobre todo lo que nos procura ayuda es la comunidad. Cuando hablo de la comunidad no hablo de categorías morales, es decir, no hablo de españoles, no hablo de casta, no hablo de mujeres, hablo de la comunidad. O sea, nosotros somos, lo he dicho alguna vez, pero en fin, creo que es importante insistir, somos seres eróticos, es decir, seres en relación a los demás, a los otros. Yo puedo poner un ejemplo sencillo, o sea, ¿qué es una I? Una I por sí misma es un palito vertical con un puntito encima, no tiene ningún sentido. Es decir, es una I cuando se interrelaciona eróticamente, es decir, cuando es capaz de crear vínculos con las otras letras del alfabeto, dentro de un contexto gramatical. Es decir, si yo quiero decir amiga, por ejemplo, Marta es mi amiga, esa I tiene que buscar la ayuda, tiene que buscar la solicitud de la M, de la A, de la G y de la O. Sin eso, la I, que es algo diferenciado, es decir, que tiene su propia subjetividad, que es un elemento aislado, pero sin esa comunidad, sin ese sentido de comunidad, no existe. No existe, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna explicación, ¿no? Por eso yo quizá insistiría que lo verdaderamente auxiliador, lo que nos da identidad y nos auxilia, es decir, nos ayuda, es el sentido de comunidad, que es algo que ahora iremos abordando, algo que se está destruyendo. No es que se esté perdiendo, se esté destruyendo. Yo, a la colación de lo que está diciendo Jorge, yo también diría que lo que cambia quizá ahora mismo en Occidente, ojo, en el resto del planeta no es así, porque están todavía en la supervivencia más básica. Nosotros no estamos en la supervivencia más básica. En nuestras sociedades ya hay opulencia y hay una serie de resortes sociales en los que las personas no se mueren de hambre, aunque tienen un comedor social, quiero decir. Esto no ocurre en África, no ocurre en muchos lugares de Asia, por ejemplo. Entonces, cuando estás en la supervivencia más básica, el humanista, el psicólogo humanista Abraham Maslow tenía esa categoría de necesidades, y en las más básicas no puedes pensar en una autorrealización. Como no estamos en esa supervivencia más básica, sí que podemos pensar en autorrealizarnos, vamos a dar un paso más allá. Ya no necesito pensar qué voy a comer hoy, necesito pensar cómo puedo ser mejor persona, cómo me puedo desarrollar, mis capacidades, mis habilidades, cómo puedo llegar a otro nivel. Esto no te lo planteas cuando estás en lo más bajo. Entonces yo creo que esto es lo que cambia en nuestra sociedad. Ahora las personas se lo empiezan a plantear. Cuando estás en medio de una guerra, lo único que estás pensando es cómo voy a sobrevivir. Entonces no estamos en esa situación. Sí, quizá no te lo planteas, Mónica, pero lo haces. Quiero decirte, lo que no puedes renunciar es a la existencia. Cuando hay un excedente, esa parte maldita que llamaba batalla, un excedente que no se sabe hacia dónde canalizar, normalmente se canaliza hacia tonterías o hacia la creación de guerras, por ejemplo.
Es decir, quien está en un momento de pura necesidad, como tú comentabas antes, ese no tiene que pensar en realizarse, no tiene que tener cómo abordar cómo pedir determinadas ayudas a determinados problemas puntuales que da el excedente. Ese simplemente existe. O sea, está abierto hacia los demás. ¿Cuál es el cambio, yo creo, fundamental hoy en día que hace que la solicitud de ayuda se haya convertido, por ejemplo, en un elemento de consumo más? Pues naturalmente la fractura de esa comunidad que yo decía antes, porque el sistema ideológico, la teología, digamos, del neoliberalismo, quiere individuos, no quiere colectivos, quiere individuos y, ¿qué es lo que decíamos antes?, categorías morales para arroparlas o para despreciarlas, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, para uno del Madrid, una categoría moral es uno del Barça. Es decir, el que es del Madrid, ese ya sabe perfectamente qué sistema de amparo tiene y sabe cómo actuar frente al que no tiene, digamos, su categoría moral, que sería el del Barça, ¿no? También has mencionado una palabra, Mónica, que yo creo que es fundamental, que se está perdiendo también, o sea, que se está destruyendo completamente, ¿no? Que es el humanismo. Es el humanismo, ¿no? El otro día leía en prensa una de esas noticias que nunca van en primera línea porque en fin, se quedan un poquito atrás, porque claro, la sobrepasa pues el desnudo, el topless de no sé quién o la boda de no sé qué tipo de tal, ¿no? Entonces, una noticia que decía que, bueno, que los filósofos, los profesores de filosofía, ahora pueden dar clases también de actividad emprendedora o empresarial. Dices, bueno, perfecto. Dice, esta deriva del neoliberalismo de base individuo es una actividad emprendedora, o sea, es generar actividades emprendedoras o empresariales. Es decir, el memo que asocia un profesor de filosofía con alguien que puede instruir a los demás en válgase usted por sí mismo, cree usted, hágase de su existencia su propio negocio. El memo sabe perfectamente, o debe saber, aunque no tenga ni puñetera idea de lo que es la filosofía, debe saber perfectamente que un profesor de filosofía no sirve para eso. El problema es que cree que los que sirven para eso son profesores de filosofía. Porque estamos confundiendo, que eso es otra cosa muy de nuestro tiempo, muy de estos coletazos de nuestro tiempo, en los que esa comunidad que antes se manifestaba en amparos sociales, es decir, en sistemas de protección social que hoy se desmantelan, confunde el sentido con la utilidad. Es decir, el sentido es hacia dónde voy, por ejemplo. La utilidad es conducir un coche. Y nos están haciendo creer que conducir un coche es dar sentido a nuestro desplazamiento. Yo creo que además hay una cosa que también ha cambiado, ¿no? Y es, llevamos un siglo más o menos en Occidente de psicología, de psiquiatría, y antes lo que la gente iba en este último siglo, antes ni siquiera, es decir, a lo largo de la historia no existía este papel, pero en el último siglo la gente ha estado yendo al psicólogo o al psiquiatra cuando tenía problemas de neurosis graves. ¿Qué quiere decir esto? Problemas que no le permitían tener una vida normal. Entonces, el único sentido que había era, estoy en -5, voy a pasar a 0. Y yo todo lo que aspiro es estar en 0. Creo que estamos en un momento de la historia en el que esto ha cambiado. Ahora ya la mayoría estamos en 0, pero si nos planteamos, es que a lo mejor puedo estar en 5. Entonces, ya no sirve para lo mismo el psicólogo o el psiquiatra. Ahora, ¿por qué va a otras profesiones de ayuda complementarias como puede ser el terapeuta o el coach? Porque hay más y más gente que se dan cuenta que pueden llegar al 5. Entonces, ¿para qué me voy a conformar estar en el 0, ser una persona que hace las funciones normales en una sociedad, pero tengo capacidades que no he desarrollado, tengo habilidades, tengo inquietudes, quiero llegar a ser mejor persona, mejor ser humano? Ahí es donde creo que hay un hueco que antes no existía porque esta forma de pensar, esta visión, esta perspectiva, no se lo planteaba nadie. ¿Y esa es la causa de que la ayuda quizás se haya convertido en un producto de consumo? Bueno, es que ahora existe la elección, antes no existía esa elección, entonces si no existía esa elección, pues simplemente nadie se lo podía plantear. Ahora de repente aparece esa posibilidad. Yo creo que es un hueco también que hemos pasado a una secularización de la sociedad. Antes ese papel lo tenían los rabinos, lo tenían los curas, porque cuando uno quería desarrollar su camino personal o espiritual estaba circunscrito a la religión. Entonces, por eso la persona ese guía era el cura o el rabino. Ahora, en este momento de la sociedad, que la religión ha perdido mucho peso, se ha secularizado, simplemente. Sí, pero y ahora existe la autoayuda.
Ahora sí, ahora hablaremos de la autoayuda, que en fin es un engaño. Consumir, una de las bases del consumo acelerado es el engañar. O sea, naturalmente decirte que comprando un libro es un libro de autoayuda es un engaño, porque no es una autoayuda, o sea, no es la construcción de uno mismo, es la construcción que desde fuera uno hace sobre ti. ¿Y qué es ese uno? Ese uno es un nuevo, digamos, sacerdote de esta teología del bienestar y del rendimiento, que es lo que yo, digamos, discutiría con Mónica. Es decir, llegar a 5 pasando de 0 no es ser más útil para la sociedad o ser más útil para los propios fines mercantiles de uno mismo. Llegar a 5 es tener mayor capacidad de realización, y para eso no tiene que venir alguien desde fuera que te someta a pupilaje o a paternalismo. Es decir, que te diga, mira, un ejemplo, tú estás en familia, vives con tu mujer y tienes un amante. Y entonces vas a alguien que te ayude y dices, porque es que claro, esta situación es insostenible, es que mi mujer yo la quiero muchísimo, pero si se entera me va a dejar. Entonces viene uno de estos terapeutas que son grandes emprendedores, o sea, que tienen muy bien aquello de la actividad emprendedora o empresarial, esto lo conocen muy bien, pero tienen una nula formación humanística. Y entonces te dice, mira, lo que tienes que hacer es dejar a tu amante, por ejemplo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Sucede que en cuanto deja al amante, ese triángulo afectivo se desmorona. Deja al amante y deja a la mujer. Es decir, el tipo se destruye porque no tiene, digamos, la respuesta es simplista, es estúpida. O sea, responder de una manera elemental a alguien, tratarlo como un estúpido, eso en sí mismo es estúpido. Decía Ovidio, vidio meliora provoque deteriora sequor. Es decir, sé lo que es mejor y lo apruebo. Sin embargo, no lo hago. Esto hay que entenderlo. O sea, no se necesitan respuestas simples. Pero claro, ¿qué respuesta va a proporcionarte alguien que fundamentalmente a lo que se ha dedicado es hacer negocio de su propia persona y no a realizarse, como bien decía Mónica? Y naturalmente todo esto no va ni dirigido a Mónica ni a muchos profesionales, ¿eh? O sea, entonces, ¿a quién va dirigido? A la mayoría. Mira, yo en la radio normalmente, cuando me meto en el coche, pongo la radio y oigo un programa. Y normalmente oía a un tipo decir sandeces sobre, digamos, cómo hay que ayudar a los demás, cómo hay que comportarse, cómo hay que ser. Normalmente, además, son tipos narcisistas, o sea, son tipos que no quieren cooperación, que quieren sometimiento, es decir, que quieren que cualquier cosa que tú hagas estés pensando en ella. Voy a beber el vasito de agua. ¿Cómo me dijo aquel narcisista, o sea, aquel histérico, aquella histérica que tenía que beber el agua? Entonces, claro, va dando sus consejos, yo lo voy oyendo, bueno, como el que oye, digamos, pues música que no le interesa mucho, ¿no? Y de repente hay un momento que dice, ¿por qué es que mis pacientes? Ahí sí que me acojono. Digo, ¿cómo que mis pacientes?